Dice 2 capítulo 3, en el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, es decir, sobre el alma. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a compartir una palabra que le pusimos transformándonos a la imagen de Cristo, basado en este pasaje de 2 Corintios capítulo 3. Luego de pasar de ser nosotros un alma muerta y dominada por el cuerpo del pecado, que es lo que nosotros éramos en Cristo, un alma muerta, ni siquiera un alma viviente, porque cuando Dios creó a Adán, Él creó un alma viviente, pero luego el pecado lo mató. Antes de venir a Cristo, nosotros solamente éramos un alma muerta, viviendo en un cuerpo físico, dominados por un cuerpo espiritual de pecado, dominados desde nuestro interior. Pero ahora hemos venido a Cristo y hemos venido a ser ahora por medio de Él un espíritu vivificante. Amén. Por medio de Cristo. Y ahora que somos ese espíritu vivificante y esa nueva criatura, entonces entramos en una nueva etapa de la salvación, que es la etapa de ser transformados a la imagen de Cristo. Estamos en una etapa de la salvación hasta que Cristo venga. Estamos siendo transformados. Somos salvos por medio de Él. Cristo vive en nosotros, pero estamos en un proceso de transformación a la imagen de Él. Recordemos que nosotros somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo, ahora en Cristo. Ahora, ¿cómo sucede esta transformación? La transformación de la que está hablando aquí la palabra. Transformados de gloria en gloria a su propia o a su misma imagen, a la imagen de Cristo. Una vez que recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, somos espíritu vivificante en nuestro corazón ahora, entonces estamos listos para que nuestra alma sea transformada. Si hay alguien que puede ser transformado a la imagen de Cristo, a la imagen de Jesús, es usted que ha nacido de nuevo. Amén. Podemos ser transformados y necesitamos ser transformados. Todos. Ese es el plan de Dios y es lo que Dios quiere de usted y de mí, que seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Dónde se da esa transformación? Esa transformación se da en el alma. El espíritu es el centro, el alma es lo que está alrededor de ese espíritu y luego está el cuerpo. La transformación de la que estamos hablando se da en el alma, porque ya Cristo está en el corazón. Amén. Usted y yo estamos listos y hemos estado en proceso desde el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde el día que nacimos de nuevo. Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, sobre el alma, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo en el alma del hombre que está en Adán, del hombre que está sin Cristo. Ese velo le impide conocer a Dios. Es un velo que opaca, que no le permite conocer a Dios, le impide ver la gloria de Dios, le impide ver a Cristo. Eso sucede en toda persona que no ha nacido de nuevo. No puede conocer a Dios, porque ese velo está sobre su corazón, está sobre su alma, y su alma no puede ver a Dios. Pero dice que cuando se convierte al Señor, entonces este velo es quitado de sobre el alma, porque dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando este velo es quitado, la persona puede comenzar a contemplar la gloria de Dios, puede empezar a ver la gloria de Dios en Cristo, en su propio corazón, y puede empezar a conocer a Dios, y puede empezar a ver la imagen de Dios para que entonces comience el proceso de la transformación del alma. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que seamos transformados a su imagen. Usted tiene que ser como Cristo. Yo tengo que ser como Cristo. Tenemos que ser como Cristo.
en nuestra alma. Eso es ser cristiano. A eso es lo que hemos sido llamados. Usted y yo no hemos sido llamados a ser unos religiosos que venimos todos los domingos al culto y después nos vamos para la calle y para la vida y para el trabajo y para todo lo que hacemos y para el colegio y para la escuela y para todas partes, y nos vamos a vivir como que si nada hubiera sucedido en nuestra vida. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser transformado a la imagen de Él. Eso es ser un discípulo de Cristo. Lucas 23, 44 y 45 dice que cuando Jesús estaba en la cruz y cuando Él estaba haciendo aquella obra redentora por nuestra vida, por nuestros pecados, que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo del templo, allá en Jerusalén, el templo de los judíos, imagínenselo que aquí en esta parte había un velo grueso, una cortina gruesa, y la gente no podía pasar de ahí, ni tampoco podía ver qué había al lado atrás de ese velo, y la gente llegaba y se reunía, pero ellos no podían ver lo que había detrás del velo. Pero cuando Cristo fue a la cruz y Él hizo su obra redentora, ese velo se rasgó, ese velo se abrió, ese velo se quitó, se rasgó, se abrió, se corrió, y ese velo es tipo del velo que está en el alma de los hombres en Cristo. Por eso es que cuando uno se convierte al Señor, entonces el velo es quitado, para que uno pueda ver más allá, para que uno pueda conocer a Dios, para que uno pueda ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Y esa fue la obra de Cristo, Él lo hizo por nosotros. Cuando nosotros nos convertimos a Él, estamos listos para conocer a Dios, porque ya el velo no está. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es nacido de nuevo, ese velo ya no está. Usted puede conocer a Dios. Ese velo lo que hacía era separar, hacía una separación para que la persona no pudiera conocer a Dios. Por eso es que ese velo en el templo era tipo de lo que pasa en el alma del ser humano. La gente estaba allá, el velo estaba aquí y no podían ver lo que estaba detrás del velo. Había un impedimento, un obstáculo. Ese era el pecado. Pero Cristo lo quitó y ahora podemos conocer a Dios. Dice el versículo 17 de 2 de Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu vivificante que usted es ahora en Cristo no es una mezcla del Espíritu humano y del Espíritu de Dios. Comprenda esto. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, lo que había era un cuerpo espiritual de pecado ocupando el centro de nuestro ser, el corazón. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Cristo destruyó aquel cuerpo espiritual de pecado y entonces entró su espíritu a nuestra vida, Él sopló en nosotros. Como Jesús lo dice en Juan, que todo aquel que es nacido de Dios es como el viento, oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Simplemente Dios sopla y Él sopla su espíritu en nosotros. A través de la fe en Él, aquel espíritu del mal, aquel cuerpo espiritual de pecado es destruido y el Señor sopla su espíritu en nosotros. Entonces nuestro corazón se llena completamente del Espíritu de Cristo. Entonces lo que hay en su corazón como hijo, como hija de Dios, no es una mezcla del espíritu humano y del Espíritu de Dios, porque el espíritu humano no existe. Lo que existe es el alma del ser humano. Así fue como Dios nos creó, alma viviente, no espíritu. Lo que teníamos espiritualmente fue lo que Satanás engendró en nosotros, que es lo que se llama el cuerpo del pecado. Pero eso ha sido destruido en nosotros. Y ahora lo que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo que nos anhela celosamente. ¿Qué anhela Él? Todo nuestro ser. Él anhela celosamente nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo. Él es nuestro dueño ahora. Y dice que donde está el Espíritu del Señor, ¿dónde es que está ahora? En nuestro interior.
Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso es que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, el velo ha sido quitado porque el Señor ha entrado en nuestro corazón. El Espíritu del Señor es el que quita el velo, y nos libertó a nosotros de ese velo que nos impedía conocer a Dios. Nos impedía ver a Cristo, ver su gloria. El Espíritu vivificante, que es usted, lo que hay en su corazón, es el puro y santo Espíritu de Cristo únicamente. Véase tal y como dice la palabra que realmente somos. Usted es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que usted es en el corazón. Y a ese Espíritu de Cristo es al que usted tiene que conocer para ser transformado. Antes de venir a Cristo, antes de que el Espíritu de Cristo morara en nosotros, lo que moraba en nosotros era el cuerpo espiritual de pecado. Eso es lo que estaba en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros podíamos conocer. No podíamos conocer a Dios. Por eso el velo estaba ahí. Pero ahora que Cristo está en nosotros, el Espíritu de Cristo está ahí en nuestro interior. Nosotros somos libres interiormente porque ya el velo de tinieblas no está. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestra alma fue creada para conocer a Dios. Pero, ¿qué pasaba cuando Cristo no estaba en nosotros? Nuestra alma miraba hacia nuestro interior. ¿Y qué veía? Veía al pecado. Lo único que veía era el cuerpo del pecado. Entonces, ¿qué conocía? Al pecado. Nosotros fuimos creados como alma viviente, un alma en un cuerpo. Luego el cuerpo del pecado entró al corazón del hombre, y el hombre, donde puede conocer a Dios, es en su corazón. Pero quien entró fue el cuerpo del pecado. Entonces, ¿a quién podía conocer? Al pecado. Y como conocíamos el pecado, ¿qué hacíamos? Pecado. Cuando el alma miraba hacia el interior, solo veía pecado. Y eso es lo que podía conocer, y eso es lo que vivía. Y cuando trataba de conocer a Dios hacia afuera, y el alma miraba hacia afuera a través del cuerpo, a través de los ojos, el diablo engañaba nuestros 5 sentidos, y el alma entenebrecida, el alma en tinieblas y cubierta con aquel velo, miraba hacia afuera a través del cuerpo, y el diablo engañaba al alma y venía y le ponía un pedazo de palo, le ponía un pedazo de piedra cubierta con oro y plata o cualquier cosa, y se la presentaba delante de sus ojos y le decía: esto es Dios, adórelo. Y el alma le creía, porque el alma no tenía conocimiento de Dios. Amén. Ven, el hombre sin Cristo no puede conocer a Dios, porque el hombre sin Cristo mira a su interior y encuentra pecado y conoce al pecado. Mira hacia afuera tratando de buscar a Dios, y el diablo lo engaña y le hace ver que cualquier cosa es Dios, y el hombre comienza a inclinarse ante una piedra, ante un palo, ante un pedazo de yeso, ante cualquier cosa, porque el diablo engaña. Y ve uno personas muy inteligentes, muy intelectuales, pero su alma está en tinieblas, porque uno los ve que se postran ante cualquier cosa, porque el diablo tiene engañada su alma no puede ver a Dios, no puede conocer a Dios. Y por supuesto, viviendo en pecado, comprenden lo que es la religión muerta. Eso es la religión muerta, porque entonces la persona se vuelve religiosa, una religión muerta, adorando aquello que no es Dios, pero mirando interiormente esa alma hacia el pecado, y entonces no importa cuál sea la religión, porque internamente lo que ve es pecado y conoce el pecado y sabe hacerlo y lo hace. Y así estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Comparto todo esto para que podamos comprender cómo es que podemos conocer a Dios. Hay muchos cristianos hoy que siguen tratando de conocer a Dios y de cambiar mirando hacia afuera, buscando experiencias como pasaba con Adán. Y ponga mucha atención a esto. Estoy hablando de cristianos que siguen tratando de conocer a Dios mirando hacia afuera,
tratando de buscar experiencias. Esos son los cristianos que son movidos por todo viento de doctrina, que son como las olas del mar, que son llevados de aquí para allá, de allá para acá, que no tienen ninguna estabilidad de ninguna clase, porque tratan de conocer a Dios fuera, no dentro, no en su interior, sino afuera. Entonces andan buscando experiencias, como lo hacía Adán. Adán tenía una experiencia exterior con Dios, pero no tenía una experiencia interior con Dios, y nunca la tuvo Adán. Nunca tuvo la experiencia interna con Dios, porque lo que tuvo Adán fue una experiencia interna con el pecado. Y conoció el pecado y se le abrieron sus ojos y pudo conocer el bien y el mal, pudo conocer el pecado, pero nunca conoció a Dios. Pero antes de pecar, Adán tenía una experiencia externa con Dios, y Dios venía en las tardes y se iba, venía y se iba, venía y se iba. Pero ¿cuál es el problema? Que una tarde de esas vino el diablo en lugar de Dios y lo engañó. Y no pudo distinguir porque no conocía a Dios, no pudo discernir el engaño porque no conocía a Dios en su interior. No es que todas las experiencias externas sean malas, pero si no hemos conocido a Cristo en nuestro interior, estamos expuestos a ser engañados por cualquier experiencia, por cualquier cosa externa, por cualquier viento de doctrina, por cualquier emoción, por cualquier cosa que llegan y nos dicen, vieran qué impresionante. Amén. ¿Me estoy explicando? Necesitamos conocer a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior. Y que el Espíritu Santo nos ayude esta mañana a comprender esto. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede conocer a Dios en su interior. Porque el velo ha sido quitado. Aún los cristianos. Porque el hecho de que Cristo esté en nuestro corazón no quiere decir que ya nuestra alma conoce a Dios como Él quiere que lo conozcamos. El apóstol Pablo decía a la iglesia, muchos de ustedes no conocen a Dios. Tenían a Cristo, pero no conocían a Dios. Sus almas no conocían a Dios. Y una de las cosas que Dios quiere, dice, misericordia quiero y conocimiento de Dios. Él quiere que usted y yo lo conozcamos a Él. Colosenses 1:26 dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio que estaba escondido. Este es el misterio que había estado escondido desde los siglos y edades, desde antes de la fundación del mundo. Estuvo oculto, pero dice que ese misterio ahora ha sido manifestado a sus santos. Y Dios ha querido darnos a conocer a nosotros esas riquezas de la gloria. Y esas riquezas de la gloria es ese Cristo en nosotros. Tenemos que comprender esto. Dios se trasladó del exterior al interior nuestro. ¿Comprende esta parte? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios se trasladó porque no podía entrar, pero por medio de la obra de Cristo y quitando el velo y quitando el pecado, entonces Él se trasladó del exterior al interior de nuestro corazón y ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo dentro de nosotros es la esperanza de pasar nuestra eternidad en la presencia de Dios. Él está dentro de usted. Si usted ha creído en Él, lo ha recibido en su corazón, se ha bautizado en Cristo Jesús, y todo aquel que ha creído en Cristo debe bautizarse rápidamente. Ni lo piense. Antes Dios le hablaba a los judíos y se manifestaba en un espacio, en un lugar que le había dicho Dios al pueblo que separaran un espacio en un templo, en un edificio hecho por las manos del hombre. Y en ese lugar Dios se manifestaba mínimamente, porque no se podía dar a conocer desde afuera. Y ni siquiera podían ver todos lo que allí pasaba. Solamente un sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar. Y a veces caía muerto. No podían conocer a Dios. Pero Él se trasladó de ese lugar para habitar en templos hechos no de manos de hombre, sino hechos por la mano de Dios. Y ese es usted y yo.
y Él ahora habita en nosotros para que lo podamos conocer. Usted lo puede conocer, yo puedo conocer a Dios. Pero ¿por qué a veces seguimos actuando de una forma incorrecta? ¿Por qué a veces seguimos viviendo de forma incorrecta? ¿Por qué seguimos viviendo como si no hubiera sucedido nada en nuestra vida? Como si Cristo no estuviera. Porque no nos hemos propuesto en nuestra alma por conocer al Cristo que está dentro de nosotros. Entonces hemos retrasado la transformación a su imagen. ¿Estamos proyectando nosotros la imagen de Cristo con nuestra vida? ¿Es Cristo el que se está manifestando en nosotros? Eso es lo que Dios quiere. Pero para que Él pueda manifestarse en nuestra vida, tiene que darse esa transformación. Y la transformación de nuestra alma se da conociéndolo a Él, mirándolo a Él. Lo podemos mirar, dice la palabra, porque el velo ha sido quitado. Entonces lo podemos mirar. Pero si estamos ocupando el alma en mirar otras cosas en vez de mirar a Cristo, no hay cambio, no hay transformación. ¿Ven la importancia de conocer a Dios? Necesitamos conocer a Dios. Usted necesita conocer a Dios, yo necesito conocer a Dios. Misericordia quiero y conocimiento de Dios más que todas las cosas, dice el Señor. Lo que Dios más anhela es que nosotros lo conozcamos a Él. Porque en la medida en que lo conozcamos, nuestra alma se transforma a su imagen. Ese es el plan de Dios. Él lo dijo desde un principio: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero el pecado nos hizo a su imagen. Pero ahora estamos en esta nueva etapa de la salvación, la transformación a la imagen de Cristo. Él está dentro de nosotros. Vea Hebreos y vea algo precioso que hay aquí. Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ese fue el pacto. Pondré mis leyes, las escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo. Me conocerán. ¿En dónde? ¿En dónde conocemos a Dios? Véanlo ahí. Escribiré mis leyes en su corazón. Seré a ellos por Dios. ¿En dónde? En el corazón. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Me conocerán en su interior. Es la manifestación de Dios desde nuestro interior. Es Cristo en nosotros. Tienes que conocerlo por ti mismo. Si ya Cristo está en tu corazón, tienes que conocerlo por ti mismo. Yo puedo conocer a Dios por mí mismo, pero yo no lo puedo conocer por usted. Vean esta palabra: ninguno enseñará a su hermano, ninguno enseñará a nadie, a su prójimo, a conocer a Dios. Porque cada uno tiene que conocerlo por sí mismo. Yo no puedo conocer a Dios por usted, yo lo conozco por mí. A Dios se le conoce en el interior porque Él está ahí. Ese fue el pacto que Él hizo: estaré en ustedes. Cuando Él dijo: escribiré mis leyes en su corazón, es porque Cristo es todo eso. Cristo es toda la voluntad de Dios. Si lo conocemos a Él en nuestro interior, lo podemos ver. Y dice que todos me conocerán desde, y vean los jóvenes, desde el menor. ¿Desde qué, jóvenes? Desde el menor hasta el mayor. Todos me conocerán. Jóvenes, usted puede conocer a Dios en su interior. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted lo puede conocer y necesita conocerlo, porque usted necesita ser transformado a su imagen. Y la única manera en que usted joven y usted viejo pueda ser transformado es que usted conozca a Dios en su corazón. Y nadie lo puede hacer por usted. Yo no puedo conocer a Dios por mis hijos, por Esteban ni por Brian.
Ellos tienen que conocer a Dios en su corazón por ellos mismos. Yo los puedo instruir a ellos y a ustedes. Yo los puedo instruir con la palabra de Dios y les puedo dar las instrucciones, porque este es el manual. Este es el manual del alma. Este es el manual que le enseña al alma cómo conocer a Dios. Estas son las instrucciones para el alma, para que el alma las aplique y pueda conocer a Dios en su interior. No importa si uno es joven o si es viejo. El pacto que Dios hizo es que usted joven, al tener a Cristo en su corazón, haber recibido a Cristo en su corazón, al estar Él dentro de usted, ya el velo de su corazón ha sido quitado, el velo de su alma ha sido quitado y ahora usted puede conocer a Dios y usted necesita conocerlo. Porque cuando uno conoce a Dios, y esta es la única forma de cambiar, esta es la única forma de ser una persona agradable, una persona obediente ante Dios, solamente cuando lo conocemos a Él. Porque cuando vemos su imagen, vamos siendo transformados en esa imagen, en la imagen de Dios, en la imagen de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue obediente a Dios, fue obediente al Padre. Él hizo la voluntad del Padre, Él siempre lo agradó. Él es la imagen de la santidad. Jóvenes necesitan conocer a Dios. Cualquier persona que esté actuando incorrectamente, que esté buscando el pecado y que esté siguiendo la carne, aún no conoce a Dios. Necesita conocer a Dios. Si estamos amando el mundo, es porque no hemos conocido a Dios. Nuestra alma no ha conocido a Dios. Entonces no se ha transformado a su imagen. Todavía se proyecta la imagen ¿de qué? Del pecado. Porque esa alma conoció al pecado. Porque nuestra alma, cuando no teníamos a Cristo, conoció al pecado y sabe bien hacer el pecado. Eso sí lo sabe hacer muy bien, porque lo aprendió bien. Su alma aprendió a hacer el pecado, pero ya el cuerpo del pecado no está en su interior. Ahora es Cristo. Ahora conózcalo a Él, para que sea como Él. Cristo está en ti. Tienes que mirarlo a Él. Tienes que mirar su gloria. Tienes que mirar su perfección. Tienes que mirar su santidad. Tienes que mirar su amor. Tienes que mirar su compasión. Tienes que verlo a Él, conocerlo, para ser transformado. El alma pudo conocer el pecado. ¿Cómo conoció nuestra alma el pecado? Miró hacia el interior y ahí tuvo el maestro. Se llamaba el pecado. Pero ahora nuestra alma, para los que estamos en Cristo, mira hacia el interior y ahí está el maestro. Es Cristo. Entonces Él nos enseña. Ninguno le enseñará a su prójimo a conocer a Dios, sino que cada uno me conocerá. Es interesante. Uno comparte la palabra, uno habla de las instrucciones, pero ve muchas veces a las personas que siguen caminando de otra forma, porque el alma no coge esas instrucciones de la palabra y las aplica para conocer a Dios. No sigue las instrucciones. ¿Ustedes creen que es casualidad que este libro, que este registro esté en nuestras manos hoy? No es casualidad que usted tenga una Biblia en sus manos. Es que hay un propósito de Dios. Son las instrucciones para que nuestra alma aprenda a conocer a Dios en el interior y pueda alcanzar la vida eterna. Porque Cristo es nuestra salvación, pero Cristo continúa a través de toda nuestra vida hasta que Él venga. Y tenemos que seguir en Él y conociéndolo a Él y crecer en Él para agradarlo a Él. Dice así 2 Corintios 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, es decir, manifestando a Cristo. El verdadero ministerio de un cristiano es ser transformado a la imagen de Cristo. Ese es el verdadero ministerio. Es tremendo, hermanos. Las personas a veces luchan por tener una función en una iglesia, en una congregación. Hacen problemas por cantar, por tocar, por predicar, por lo que sea. Por tener un ministerio. Pero no tiene el ministerio si está peleando. No tiene el ministerio si está pecando. Porque el verdadero ministerio del creyente es este que está aquí. Es el ministerio de renunciar al oculto,
a lo vergonzoso de no andar con astucia, no adulterar la palabra de Dios, sino manifestar la verdad y recomendarse a toda conciencia humana a través de la manifestación de Cristo. El verdadero ministerio del cristiano es ser transformado a la imagen de Cristo, que nuestra alma, instruida por la palabra de Dios, aprenda a conocer al Cristo glorioso que ahora está en nuestra vida, el Cristo santo y perfecto. Y entonces nos transformemos a esa imagen, y cuando nosotros somos transformados a esa imagen, vivimos y cumplimos con el ministerio. Porque entonces podemos manifestar a Cristo al mundo. ¿Cómo podemos decir que tenemos un ministerio y no conocemos a Dios? Ese no es el ministerio del cristiano. El ministerio del cristiano es conocer a Cristo, es conocer a Dios, ser transformado a su imagen. Ahora puedo manifestar la santidad, puedo manifestar la misericordia, el amor, puedo manifestar el poder de Cristo. ¿Ven el verdadero ministerio? No luche por tener una función o una posición o cosas de ese tipo. Trabaje para conocer a Dios. Y entonces usted sí le va a poder servir a Dios. Ay, hermanos, es que la verdad es que muchas veces, si no conocemos a Dios, ¿sabe qué es lo que hace uno? Servirse a uno mismo. Quiero estar aquí predicando para que me vean, para que me conozcan y digan qué bonito que predica. O quiero cantar para que me digan qué bonito que canta. O quiero danzar para que me vean danzar. Más bien, renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso. La verdad es que nos debe dar vergüenza que yo esté aquí predicando, por ejemplo, y que ande en adulterio, o que ande robando, que le deba plata a la gente. Debería dar vergüenza, porque la gente nos ve y dicen, y eso es lo que hace Cristo en la vida de una persona, que lo pone a predicar y le roba la plata a todo el mundo, le queda debiendo a toda la gente, le pide prestado a la gente y no le paga. ¿Ven? ¿Qué es lo que manifestamos? Y no solo aquí, la gente sabe que somos cristianos. La gente sabe que yo soy cristiano. La gente sabe que usted es cristiano. Y los jóvenes, los compañeros saben que ustedes son cristianos. Renunciemos a lo vergonzoso. Renunciemos a lo oculto. Manifestemos la verdad que es Cristo. Manifestemos la santidad, transformándonos a la imagen de Cristo. Dispóngase para conocer a Dios. Usted lo puede hacer. Vamos a orar. Todos podemos mirar hacia nuestro interior. Y si usted hoy, usted no encuentra a Cristo en su interior, si usted no encuentra a Cristo allá adentro, si no encuentra las virtudes de Cristo allá adentro, si usted dice, la verdad es que yo le hago un tiro a cualquiera como tomar agua, peco como tomar agua, nada se me da, mire a su interior. Si usted no encuentra a Cristo, si no encuentra esas virtudes, si usted mira hacia su interior y lo que ve es pecado, hoy es día de arrepentirse y permitirle a Jesús que entre en su corazón y dígale, Señor Jesús, en este día yo te necesito. No quiero ser más un esclavo del pecado. Yo me arrepiento en este día. Aborrezco el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El pecado me va a destruir, me va a llevar al infierno. Por eso no lo quiero. Yo renuncio al pecado. Y en este día, Señor Jesús, te abro mi corazón para que entres en mí y tomes el control de mi vida. Que hoy mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Quiero decirle que tal vez usted desde hace años, desde niño, ha oído hablar de la palabra de Dios. Pero si usted no ha vivido conforme a las virtudes de Cristo, seguramente realmente nunca le entregó ese corazón a Cristo. Pero si este día usted lo hace sinceramente delante de Dios, el Señor Jesús hoy comienza la obra en su vida. Y si usted ha hecho esta decisión, yo le felicito. Y para todos, ocupémonos en conocer a Dios en nuestro corazón, instruidos por la palabra del Señor. Cada día mire hacia su corazón, hacia su interior, instruido por la palabra de Dios. Saque tiempo para esto, para ver las escrituras, para ver las instrucciones que su alma necesita, y que usted pueda conocer al Señor, al Espíritu de Cristo que usted es ahora. Porque cuando usted lo conoce a Él en su interior, en realidad usted se está conociendo a usted mismo ahora, porque usted mismo es el Espíritu de Cristo. Y de esta manera usted va a poder vivir a la altura
del Espíritu de Cristo, a la altura de la santidad, de la perfección, a la altura del amor de Cristo, a la altura de la obediencia de Cristo. No importa si usted es joven, porque el pacto es que todos podemos hacerlo. Gracias, Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor, precioso. Maravilloso eres tú, Señor Jesús. Digno de alabanza y adoración. No nos cansamos, Señor, de reconocer que eres maravilloso y que cada día, Señor, nos sorprendes con las cosas que has hecho en nuestra vida. Gracias. Amén.